hace unos 5 o 6 meses que empezamos a platicar con José Jesús sobre esto, organizar un evento sobre Mandel. Yo le decía que contenía algunas cosas de recuerdos de la obra de Mandel como estudiante. José Jesús y yo somos de la misma generación, de la Facultad de Economía, cuando la enseñanza del marxismo estaba en pleno apogeo en la facultad. Las primeras víctimas de aquel plan de estudios que tenía 7 semestres de cursos de economía política. Y en particular recuerdo que el primer encuentro con Mandel fue como estudiante entre el 78 y el 77 en una conferencia que impartió en el Colegio de Economistas, una institución a la que solamente visité esa ocasión y creo que un par de veces más, no es algo que me agrade mucho visitar. Después leí diversos materiales de Mandel, ya sea como alumno, como ayudante de profesor, lo leí para mi tesis de licenciatura, en particular el capitalismo tardío. Lo leí y tenía un ejemplar que estaba subrayado, trabajado, que no he encontrado ahora. Y bueno, pues fui a la biblioteca de la facultad, tenemos 25 ejemplares, en la universidad hay muchos más ejemplares, se ve que fue una obra que se leyó mucho. Los materiales que están en la facultad, los 25 ejemplares, tienen las huellas del uso intensivo y tienen mucho valor agregado, están debidamente subrayados y anotados, todos ellos. Y es un testimonio de que en una época Mandel era referencia obligada para varias generaciones de estudiantes. Yo recuerdo que leímos varios materiales cuando fui ayudante de profesor en estructura económica, en otros cursos de desarrollo y subdesarrollo. Y después creo que se fue perdiendo el uso del trabajo de Mandel con toda la referencia a la economía política. Yo quisiera mencionar, y ahora que salían algunas de las cosas con las conferencias, esto es, traté un poco de rememorar lo que yo había leído y recordaba de Mandel. Por ejemplo, una cosa que se me quedó grabada en la mente era la tesis de que los oligopolios eran estructuras estables e inamovibles. Era una tesis que se manejaba en los años 70, ¿verdad? El oligopolio muy consolidado. Y recuerdo textos de Mandel donde él decía que su permanencia dependería de su capacidad competitiva. Y creo que esto es algo que podemos comprobar. Y como vemos también esto se aplica a los países. Recuerdo su énfasis en el cambio tecnológico, por ejemplo, una discusión muy fuerte sobre el papel crucial del desarrollo de las nuevas materias primas derivadas de la petroquímica en los años 30, 40. Su discusión y todo el peso que le daba al problema de la aceleración de la rotación del capital en el capitalismo contemporáneo para elevar la tasa de ganancia, su discusión del papel del armamentismo y de la producción de medios de destrucción, y bueno, su trabajo sobre las ondas largas, que es lo que habíamos comentado con Jesús, que podría participar en la medida en que desde hace unos 2 o 3 años estoy tratando de trabajar más con temas de ciclos. Entonces, el título de la ponencia, que no apareció en el programa, es Las ondas largas de Mandel, y le he puesto el poder explicativo de la tasa de ganancia. Creo que es un concepto fundamental y quisiera referirme entonces a esto. Son poco más de 40 años de la publicación del Capitalismo Tardío, la edición alemana es del 72, y podríamos hacernos entonces ahora algunas preguntas sobre esta obra y en general sobre Mandel. ¿Qué perdura de sus contribuciones?
qué aportaciones teóricas hizo al estudio del movimiento del capital, qué se puede rescatar de su método de análisis y de sus conclusiones sobre el capitalismo que le tocó vivir. Creo que para emitir un juicio, además de tener claro el objetivo del autor, hay que tomar en cuenta que los hombres están social y temporalmente determinados, que el movimiento de la sociedad no es lineal, que algunos resultados de la problemática actual, aunque intuidos por grandes pensadores, no podían ser previstos en su magnitud. Me refiero al propio avance tecnológico, a la crisis del medio ambiente, a las nuevas formas financieras, cosas que tal vez estaban ahí, pero que el desarrollo se dio. El capitalismo tardío se escribió con los años dorados del capitalismo, un periodo extraordinario de crecimiento y cambio productivo. Quiero enfatizar esto porque es el periodo de crecimiento de la productividad del trabajo más espectacular en la historia del capitalismo. Ni siquiera esto nuevo que se habla a partir del 74, 75, 80, etcétera, toda esta parte que con toda su parafernalia tecnológica ha logrado igualar en términos de crecimiento de la productividad. Entonces es un periodo extraordinario en ese sentido. Está escrito, digamos, cuando estos años dorados del capitalismo estaban en su agonía, y como ya lo dijeron varios autores, lo que intenta Mandel es caracterizar este periodo y los periodos anteriores y dar algunas luces del desarrollo subsecuente. Es un proyecto de explicación total y en ese sentido deberá basarse en los aspectos más fundamentales que explican el fenómeno. En todo caso, lo que tendríamos que criticar de Mandel es si efectivamente tomó los aspectos más fundamentales que explican el fenómeno. Ese sería, creo que, el punto. Yo me referiría a que el objetivo de la economía política, que creo que señaló Marx, y es el objetivo de la economía política para los marxistas en general, es el de estudiar las leyes del movimiento del capital. Esta es una primera cosa que es muy importante. La sociedad capitalista es una sociedad en movimiento, en cambio permanente, y se trata de establecer primero las leyes que rigen ese cambio. Podemos definir etapas, fases, eras del desarrollo capitalista, pero dentro de esas eras y fases, creo que hay fuerzas esenciales que lo mueven a lo largo de su historia. Y esas fuerzas, aunque actúan de manera específica, creo que son las mismas para todo el sistema. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la especificidad de la actuación de esas fuerzas, pero creo que esas son las importantes. Y en ese sentido, y creo que Marx y en este caso Mandel pusieron en el centro de su análisis la evolución, la tasa de ganancia y su evolución como la categoría fundamental que hay que seguir. Es la categoría central, digamos, del movimiento de una economía capitalista. Y en ese sentido, estoy un poco parafraseando un escrito de un trabajo de Anwar Shaikh que se llama The Power of Profit, en el sentido de que esta categoría es central y tiene un poder explicativo, y tiene el poder explicativo básico, digamos, para explicar el capitalismo. La evolución de la tasa de ganancia es crucial para el movimiento del sistema, por lo que el análisis de sus determinantes se vuelve esencial en el análisis marxista. Las ganancias son el motivo propulsor de la producción capitalista y son al mismo tiempo la fuente para que este modo de producción pueda acumular. Son dos cosas, la ganancia y el crecimiento del capital. La tasa de ganancia es la variable clave del análisis de las ondas largas del capítulo 4, al que voy a referirme con más particularidad. Por ejemplo, en la tabla de la página 127-130, donde define la tonalidad de la onda larga, esa tonalidad está definida básicamente por la tasa de ganancia. Si es ascendente, si es estancada, si es ascendente. El nivel de la tasa de ganancia y el signo de su movimiento dan el carácter expansivo contractivo de la onda larga, que por cierto, hasta donde entiendo, esa onda larga constituye la mitad de lo que se definiría como un ciclo largo en la teoría
convencional. Y en este sentido, en la medida en que la tasa de ganancia es la variable clave del análisis, creo que se puede reivindicar la propuesta de Mandel que para estudiar el movimiento del modo de producción capitalista, uno tiene que seguir las variables básicas del sistema. Y estas variables, cito el capítulo primero, página 40, son las que determinan la tasa de ganancia. Entre las que cita es la composición orgánica del capital, la división del capital entre fijo y circulante, la tasa de plusvalía, la tasa de acumulación, que Mandel define como plusvalía acumulada entre plusvalía consumida, la rotación del capital, las relaciones de intercambio entre los sectores de la producción, medios de consumo, medios de producción. Básicamente, ¿qué mueve la tasa de ganancia? Bueno, la tasa de ganancia, rememorando, digamos, parafraseando a Marx, pues está determinada por la composición orgánica, y entonces se mueve cuando se mueve la composición orgánica de capital. Está determinada por la tasa de plusvalía, está determinada por la variación del valor del capital constante, se modifica con el periodo de rotación, y entonces estos son los temas claves que hay que tomar. Si es la categoría tasa de ganancia la central. Una cosa que no tiene el trabajo de Mandel es un análisis mucho más detallado de las tasas de ganancia. Yo pienso que para la época en que él estaba escribiendo, las estadísticas para generar series de tasas de ganancia y el estudio exhaustivo de estas estadísticas apenas comenzaba en el momento que estaba escribiendo. Entonces, lo más que tenemos es esta idea de la tasa de ganancia aumenta, la tasa de ganancia disminuye, está estancada, pero no hay una presentación, digamos, de las tasas de ganancia que como después aparecerían ya en otros autores. Una de las cosas que también creo que vale la pena señalar aquí es que Marx comprendió y señaló reiteradamente que el modo de producción capitalista es un modo de producción progresivo tecnológicamente. Esto está presente desde el manifiesto comunista. Entonces, el capitalismo es un modo de producción que siempre está revolucionando el proceso productivo. Los capitalistas, movidos por la sed de ganancia y en competencia con otros capitalistas, están obligados a mejorar sus técnicas de producción y a introducir nuevos productos al mercado. Es un proceso que es parte, es esencial al capitalismo. Y en ese sentido, los auges y las crisis de los ciclos económicos, de los clásicos, de los ciclos de 7 a 10 años, y de las ondas expansivas y las contractivas que tiene Mandel, creo que se explican fundamentalmente por la evolución de la tasa de ganancia y por el incremento del capital. Esas son las dos variables que van juntas. O sea, cómo se mueve la tasa de ganancia y cómo se incrementa el capital. Dice Mandel que las fluctuaciones de la tasa de ganancia son el mecanismo central, la expresión sintética de todos los cambios a los que el capital está sujeto permanentemente. Entonces, me parece que es correcta esta reivindicación de Mandel, de que la categoría central para el análisis del movimiento del capital debe ser el de la tasa de ganancia o el de la rentabilidad. Mandel asume, creo que correctamente, que la existencia de las ondas largas no está en discusión y que el problema principal es el de la explicación de las mismas. Entonces, se puede comprobar las citas que tiene de Trotsky, de diversos autores, y los datos que podemos tener ahora mucho más largos. Pues lo que nos muestran son estos periodos de crecimiento de largo plazo, con caídas, etc. Dice Mandel en lo que piensa acerca de su aportación a la teoría de las ondas largas.
todo esto está centrado entonces en la tasa de ganancia, como categoría central. Las combinaciones diversas de los factores que pueden influir en la cuota de ganancia, que estoy citando, con la lógica del proceso de acumulación y valorización de capital a largo plazo, basada en brotes radicales de renovación o reproducción de la tecnología productiva, esto es lo que relaciona con todo esto lo analiza a base de la lógica interna del proceso de acumulación o autoexpansión del propio capital que tiene en el centro la importancia de la tasa de ganancia. Bueno, entonces la tasa de ganancia y el hecho de que es la variable fundamental del crecimiento, esto lo ha sintetizado la economía moderna en la llamada ecuación de Cambridge. Pero yo pienso que esta es una idea fundamental que viene ya de los economistas clásicos y se puede desarrollar básicamente a partir de Marx. Dejemos de lado la rotación del capital, que es muy importante y a la que Mandel le dio un peso fuerte, y la fórmula de la tasa de ganancia en Marx, que es la multiplicación de la tasa de plusvalía por la inversa de 1 más la composición orgánica del capital, es equivalente a la fórmula moderna que multiplica la participación de la ganancia en el producto por la razón producto-capital, digamos, a la manera como la usa Kahneman. En ambas fórmulas hay una relación social de explotación, la tasa de plusvalía o la participación de la ganancia en el producto determinadas por la lucha de clases, y hay una relación técnica de producción, la composición orgánica de capital, en el caso de Marx, la relación producto-capital en las presentaciones modernas, ¿no? De acuerdo con Marx, tanto la relación social como las relaciones técnicas cambian en el tiempo. La relación social cambia por la lucha de clases, la tasa de explotación no es fija, y las relaciones técnicas cambian por esta decisión de los capitalistas de moverse a relaciones más productivas. En general, la primera, la relación social, se torna más desfavorable a la clase obrera y la segunda incrementa la proporción del capital constante en relación al capital variable. La interacción de ambas produce la tendencia descendente de la tasa de ganancia y produce también los ciclos. En Marx, la tasa de crecimiento del producto total y del valor nuevo, el capital variable más la plusvalía, es resultado de la acumulación de capital, de la transformación de la plusvalía en capital. Entonces, la ganancia es resultado de estos dos elementos, de una relación social y de una relación técnica, y al mismo tiempo la ganancia y la tasa de ganancia se puede mostrar, y esta es la ecuación de Cambridge, que la tasa de crecimiento del capital depende en última instancia de la tasa de ganancia. No es difícil deducir que la tasa de crecimiento del capital es igual a la proporción de la plusvalía que se acumula multiplicada por la tasa de ganancia, o sea, la llamada ecuación de Cambridge, o la proporción de la ganancia que se acumula multiplicada por la tasa de ganancia. Esta es la ecuación de Cambridge, y la proporción de plusvalía acumulada o de ganancia acumulada depende también y de manera directa de la tasa de ganancia. Así, el movimiento del capital está directamente determinado por la tasa de ganancia y los determinantes sociales y técnicos de la misma son centrales para entender este movimiento. En ese sentido, esta es la propuesta de Marx que retoma Mandel para construir su propuesta de las sombras blancas. Ese es el punto que quisiera resaltar, la centralidad de la categoría tasa de ganancia. La evolución de los dos determinantes de la tasa de ganancia puede mostrarnos los ciclos económicos y el carácter de las ondas largas. Ambos actúan permanentemente, pero uno tiene un significado más coyuntural, el otro más de largo plazo. Y aquí estoy entrando un poco a la polémica. Por ejemplo, la historia reciente, y estoy hablando del neoliberalismo, 79-80 para acá, muestra que en el transcurso de varios decenios se ha incrementado la tasa de explotación. Es indudable en este momento que los salarios reales han caído, que se ha concentrado la distribución del ingreso de los hogares, que ha caído la participación del salario en el producto. Son datos que están ahí
y es algo que ha logrado el neoliberalismo en estos años. Y al mismo tiempo, la innovación tecnológica está actuando también de manera cotidiana, determinando el destino de empresas y ramas de la producción. La historia o el panteón de las empresas industriales, de las empresas que han desaparecido, pues puede ser muy larga, y de las que han perdido el liderato también. Podemos señalar las automotrices, podemos señalar las que han estado en la cúspide en la parte de la electrónica y han caído, etc. Hay muchas víctimas de la competencia capitalista, o que han cambiado directamente sus formas de producir, por ejemplo IBM, etc. Y aquí entonces creo que en los ciclos económicos clásicos queda privilegiada la evolución de la tasa de explotación como expresión de la lucha de clases. Y aquí quiero referirme un poco a lo que he estado trabajando de Goodwin, que intenta explicar el ciclo económico a partir de la interacción, digamos, entre capitalistas y trabajadores. El auge cambia la distribución a favor de la clase obrera vía el incremento de su poder de negociación por el aumento del empleo. La caída de la tasa de plusvalía o de la participación de la ganancia en el producto llevan a una disminución de la tasa de ganancia y de la tasa de crecimiento de capital y con ella de la tasa de empleo. Con la contracción, el capital puede disciplinar a la clase obrera y recuperar el nivel de la tasa de plusvalía, aumentando así la participación de la ganancia en el producto. Así aumenta la tasa de ganancia, crece el producto, crece el capital, y al crecer la tasa de empleo se vuelven a crear las mismas condiciones para generar otro ciclo. Este es, digamos, el carácter coyuntural del movimiento de la parte que tiene que ver con la parte social de la tasa de ganancia, con la parte de la tasa de explotación, o en términos modernos de la participación de la ganancia en el producto. Mandel incluye además dos mecanismos que discute Marx en esta parte del movimiento cíclico de 7 o 10 años, y que atinadamente señala Marx. O sea, este es uno de los mecanismos, el mecanismo que está más ligado a las posibilidades de negociación de la clase obrera. La primera es la forma de rotación del capital fijo, que discute Marx bueno, todo esto lo discute en Antonio Segundo con mucho detalle, que es esta forma de rotación del capital fijo que tiende a agolparse la compra de capital fijo en periodos largos, ¿no? Cada 7 o 10 años, y esto da pues las grandes inversiones que que producen el auge, y cuando terminan tiende a desaparecer. Estas cosas que discuten los marxistas creo que están muy claramente presentes en las últimas dos crisis, sobre todo en los Estados Unidos, la crisis del 2000 y la crisis del 2007-2008. Son crisis en donde se presenta este fin de un periodo de acumulación de capital fijo, y sobre todo se presenta la sobreproducción de mercancías. Sobreproducción de mercancías que está ligado al ritmo acelerado del incremento del capital, propiciado por el aumento de la tasa de ganancia y la anarquía de la producción, lo que implica que los capitalistas son incapaces de prever la demanda real de sus productos. Podríamos ir más allá de las cosas más generales, podríamos hablar de los procesos de especulación, etc., pero lo esencial es que el mecanismo produce estos elementos. En el caso de las ondas largas, el motor de cambio fundamental es el cambio tecnológico. Creo que eso es lo que Mandel propone, y este es el que produce la tendencia a largo plazo en dos fases. En una primera fase eleva la tasa de ganancia, lo que aumenta la tasa de crecimiento del capital, y en una segunda fase la tasa de ganancia disminuye, provocando a su vez la caída de la tasa de crecimiento. Los cambios tecnológicos privilegiados por Mandel, y que ya lo señalaba Sergio hace un momento,
pues están centrados en las reducciones energéticas, la del vapor, la de los motores eléctricos y de combustión interna. Y finalmente, para la última etapa, señala la introducción de la electrónica y la energía nuclear. La parte de energía nuclear creo que eso no se ha consolidado. Este mecanismo de las ondas largas es complejo y la explicación de Mandel en todo caso me parece incompleta en el sentido que no enfatiza el papel que juega la tasa de ganancia en este proceso de la onda larga. Y creo que una categoría fundamental que falta en el análisis aquí, que no le enfatiza porque sí la tiene en el trabajo, es el del papel de las ganancias extraordinarias, que es la categoría que utiliza más que rentas tecnológicas, esta posibilidad de que los capitalistas que están innovando tengan la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias y estas ganancias extraordinarias de los capitalistas innovadores en un primer momento se dan, pero en un segundo momento, cuando las nuevas tecnologías se generalizan y en la medida en que aumenta la composición orgánica de capital, reducen la tasa de ganancia. O sea, los capitalistas innovadores de alguna manera se autoderrotan al final, en el sentido de que ese cambio tecnológico que inducen y que les permite obtener ganancias extraordinarias en un primer momento, a medida que se generaliza, impacta sobre la composición orgánica de capital y la composición orgánica de capital entonces aumenta, lo que lleva, que es uno de los elementos que determina la tasa de ganancia, lo que determina una caída de la tasa de ganancia. Así, la curva de largo plazo de cada una de las tecnologías primero afecta positivamente la tasa de ganancia y la tasa de crecimiento del capital, pero a medida que la tecnología se generaliza y la composición orgánica aumenta, la tasa de ganancia y la tasa de crecimiento del capital se reduce. Entonces, yo insistiría en que, o reivindicaría como una categoría fundamental de análisis a la tasa de ganancia y a sus determinantes para entender el movimiento de la economía capitalista. Creo que ahora, como se señalaba el día de ayer y supongo que en la sesión de la mañana, los estudios sobre el movimiento de la tasa de ganancia son más completos que con los que contaba Manuel en su momento y que podemos entonces discutir todas estas cosas. Solo quisiera hacer una reflexión final respecto a algunas de las cosas que están saliendo aquí. Pienso que hemos cambiado mucho por lo menos en la Facultad de Economía, del debate. Lo hemos cambiado en la terminología y lo hemos cambiado en los problemas que discutimos. Por ejemplo, la categoría tasa de ganancia no es central en lo que estamos discutiendo. El problema de la productividad del trabajo creo que tampoco aparece como central. Estamos discutiendo mucho y ahora lo traigo a colación. Lo tenía pensado y lo he pensado mucho tiempo porque de repente los usamos también mucho en los cursos. Toda esta literatura, digamos, de un nuevo tipo de desarrollismo, como lo que sería lo del coreano Chan, lo mismo de Amgen, las cosas de Stiglitz, etc. Todo eso ha permeado en nuestra discusión. Y algunas de las cosas fundamentales, como el hecho de que les falta un análisis de clases, por ejemplo, a sus trabajos, que es importante recuperar, creo que deberíamos de tratar de recuperarlo. Y es un poco lo que creo que está en este tipo de análisis. Por ejemplo, hoy discutimos las cosas de la integración europea y entonces a veces terminamos pensando que es un proceso armónico y dejamos de lado que quienes están integrando la economía europea son decisiones de las oligarquías
nacionales, de los capitalistas nacionales o de los estados capitalistas que han decidido que es una mejor manera de organizarse. Y bueno, la crisis también ha mostrado que no es un proceso de iguales. Hay algunos más iguales que otros en ese proceso. Entonces, creo que reflexiones como esta acerca de la obra de Mandel nos pueden llevar a regresar a la ruta de un estudio más crítico de los procesos económicos, políticos y sociales en México y en el mundo.